Hola, soy Martín Rivera, coordinador del Movimiento para Todos por Siempre, PTPS, y a continuación les compartiré cómo el enfoque de trabajo en redes ha sido el detonante o impulsor para la respuesta del sector agua potable y saneamiento ante el COVID-19 en Honduras. El movimiento PTPS surgió en el 2012 como una iniciativa de 7 miembros de la Alianza del Agua del Milenio, conocida como MWA, pero ahora está conformado por 26 organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan juntas y colaboran para lograr el acceso universal y sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento, el cual es un derecho humano universal reconocido por la Constitución de la República de Honduras y promovido en el Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 6. El movimiento PTPS impulsa el enfoque de sistema en el sector agua potable y saneamiento, para lo cual implementa estrategias de incidencia política, gestión del conocimiento, formación de alianzas y desarrollo organizacional, trabajando tanto a nivel nacional como a nivel municipal y facilitando el enlace y colaboración entre los actores de ambos niveles. Actualmente el movimiento PTPS trabaja en coordinación con los gobiernos municipales y actores locales en 28 municipios que tienen más de 500.000 habitantes. Aunque Honduras ha alcanzado niveles aceptables mayores al 80% en la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento a nivel básico, todavía la calidad y los niveles de servicios no son buenos y falta mucho por hacer para lograr la gestión segura de dichos servicios. El país cuenta con un marco legal muy bueno, una política y un plan nacional de agua potable y saneamiento, una buena articulación de los actores y una institucionalidad bien definida. Sin embargo, la poca prioridad y apoyo del alto nivel del gobierno central y de algunos gobiernos municipales no permiten que el sector o sistema funcione eficientemente para lograr mejores resultados e impacto en el bienestar de la población. Los niveles de servicio están afectados por débiles capacidades de los prestadores de los servicios que tienen muy limitado acceso a la asistencia técnica, bajas tarifas para cubrir los costos de operación y mantenimiento y reposición de la infraestructura, deterioro ambiental de las microcuencas que afecta la cantidad y calidad del agua, poco nivel de tratamiento y desinfección del agua distribuida a la población y deficiente infraestructura sanitaria en escuelas y centros de salud. La llegada del COVID-19 trajo nuevos retos a los servicios de agua potable y saneamiento. El deterioro de la economía familiar está causando que los ingresos por pago de dichos servicios se hayan reducido entre 30 y 40% en muchos de los prestadores de servicios a nivel urbano, poniendo en riesgo sus acciones operativas rutinarias y la calidad y nivel de los servicios. Los prestadores comunitarios a nivel rural todavía no han sido muy afectados debido a que el contagio no se ha extendido a muchas de esas comunidades. Sin embargo, las restricciones de movilización evitan que la asistencia técnica llegue, detienen la construcción o mejora de sistemas de agua potable y saneamiento y limitan el acceso al cloro y otros productos que necesitan para realizar sus acciones de mantenimiento. Ante esa realidad, el movimiento PTPS en marzo del 2020 impulsó la reactivación de la Mesa de Agua, Saneamiento e Higiene en Emergencias en coordinación con UNICEF y otras organizaciones locales para elaborar un plan sectorial de coordinación de la respuesta a la pandemia, el cual contempla 7 líneas de acción y 3 fases de implementación, así como su monitoreo mensual de cumplimiento. El movimiento PTPS ha realizado reuniones virtuales entre sus miembros para el intercambio de información y de experiencias, fortalecimiento de conocimientos y expansión de alianzas colaborativas, así como webinarios con autoridades y técnicos municipales para dar a conocer el plan de respuesta sectorial a la emergencia, sugerir lineamientos para el apoyo y ejecución de acciones coordinadas a nivel local y evaluar los retos y necesidades existentes para mejorar la planificación y colaboración a nivel nacional y municipal. Los socios del movimiento están implementando acciones en algunas comunidades y municipios como ser campañas educativas por radio, televisión, redes sociales y otros medios,
distribución de alimentos y material de bioseguridad, apoyo al acceso de cloro y otros insumos, asistencia técnica vía telefónica o presencial de corto tiempo, reinicio de diseño y construcción de proyectos a nivel comunitario, evaluación de la infraestructura sanitaria en escuelas y centros de salud y apoyo a su mejoramiento, fabricación y distribución de estaciones de lavado de manos, formación de microempresas de mujeres para fabricación de jabón líquido y reuniones virtuales de capacitación y coordinación con actores locales. El secretariado del PTPS ha facilitado reuniones de seguimiento y apoyo con la Comisión Gubernamental de Fortalecimiento y Reforma del Sector Agua Potable y Saneamiento, conformada por las instituciones rectora, reguladora, de vigilancia sanitaria y de asistencia técnica, las cuales están definiendo políticas y procedimientos que permitan a los actores, incluyendo los prestadores de servicio, contar con un ambiente más propicio de trabajo y colaboración para actuar durante y después de la pandemia. De igual forma, esta comisión apoya las acciones de incidencia política del movimiento PTPS para lograr que el sector agua potable y saneamiento sea priorizado por el alto nivel del gobierno central y reciba el apoyo financiero e institucional que necesita. Como resultado de esa incidencia, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, se adhirió al llamado a la acción impulsado por la Alianza Saneamiento y Agua para Todos, conocida como SWA, en donde con otros líderes mundiales se comprometió en mayo del 2020 a priorizar el agua potable y saneamiento en la respuesta a la prevención y gestión de la emergencia del COVID-19. Sin embargo, el compromiso del presidente Hernández no se visualiza en acciones concretas para fortalecer el sector, ya que el plan de emergencia sectorial todavía no cuenta con apoyo político y financiero del alto nivel del gobierno y no se han implementado acciones de auxilio financiero y técnico a los prestadores de servicio. Ante esa situación, la Asociación de Prestadores Urbanos se asoció al movimiento PTPS y juntos coordinan con miembros de la Comisión de Fortalecimiento Sectorial acciones de incidencia entre miembros del Congreso Nacional, resultando en una reunión de diálogo y colaboración con el diputado Edgardo Martínez, quien se comprometió a ser el interlocutor o embajador del sector ante el Congreso Nacional y presentar un proyecto de ley para establecer mecanismos de apoyo financiero e institucional que permitan la calidad y continuidad de los servicios de agua potable y saneamiento durante y después de la pandemia. Un borrador del anteproyecto de ley ha sido elaborado y se ha iniciado la comunicación con otros diputados para solicitar su apoyo en la aprobación del mismo. El tiempo pasa, los retos continúan y el COVID-19 avanza. ¿Llegará el apoyo del alto nivel de gobierno a tiempo para evitar el colapso de los servicios de agua potable y saneamiento? ¿Será suficiente el apoyo del gobierno para lograr cambios estructurales en el sistema o sector de agua potable y saneamiento que permitan una mayor cobertura, calidad y nivel de servicio durante y después de la pandemia? Mientras tanto, el movimiento PTPS continuará implementando su enfoque de trabajo en red en colaboración con otros actores para fortalecer y hacer cambios en el sistema o sector de agua potable y saneamiento que permitan una respuesta eficaz y oportuna ante el COVID-19, el dengue y otras enfermedades que afectan la salud y el bienestar de la población de Honduras. Muchas gracias.